El chico sollozaba mientras la lluvia caía sin pausa. Era una tarde gris y el clima se había vuelto gélido. El viento soplaba fuerte por las calles desiertas de una estación olvidada al borde del Distrito 9. Las viviendas de los colonos estaban cerradas, con luces apagadas. Solo un hombre, llamado Darien, regresaba caminando a casa después de un largo turno en los hangares del puerto orbital. Su abrigo estaba empapado, y sus botas resonaban al pisar los charcos. Fue en ese momento que lo escuchó. Un sollozo breve, ahogado. No era de un dron averiado ni de una criatura salvaje. Era una voz infantil. Humana, no. Distinta. Darien se detuvo. Frunció el ceño y escuchó con atención. El llanto volvió a sonar, débil, escondido entre la bruma y la lluvia. Se apartó de la calle principal, atravesando un terreno fangoso. Detrás de un montón de chatarra espacial y un viejo contenedor oxidado, descubrió a una pequeña criatura. Era una niña, claramente de otro planeta. Su piel tenía un tono azulado, sus ojos eran enormes y brillaban llenos de lágrimas. Su pelo oscuro y mojado se le pegaba al rostro, y temblaba mientras se abrazaba las piernas. No tenía zapatos, ni ropa adecuada. Parecía que llevaba días a la intemperie. Darien no se acercó de golpe. Miró alrededor. Nadie. Ni un sonido, salvo la lluvia. Con cuidado, se quitó su chaqueta térmica y se inclinó. Hola, murmuró. No temas. Estoy contigo. La niña se acurrucó más, temblando. Darien estiró el abrigo hacia ella. Está caliente. Te protegerá. Tómalo. Dudó. Luego, con las manos temblorosas, lo aceptó. Se cubrió con él y pareció relajarse un poco. Darien se sentó a su lado, empapado pero tranquilo. ¿Estás sola?, preguntó. Ella no respondió. Solo lo miraba en silencio. Sus labios temblaban, los ojos húmedos. Finalmente, bajó la vista y susurró algo. ¿Mami? El corazón de Darien dio un vuelco. No podía dejarla ahí. Le ofreció la mano. Ven. Mi cabaña no está lejos. Vamos a calentarte, ¿sí? La niña lo miró unos segundos, luego asintió lentamente. Caminaba despacio, sus pies descalzos tocando el suelo mojado. Darien la guió por un sendero hasta su vivienda, una construcción simple de metal y madera, con una vieja antena oxidada. Al entrar, activó la calefacción y buscó una toalla. Comenzó a secarle el pelo con delicadeza. Ella no dijo nada, pero se quedó quieta, como si por primera vez en mucho tiempo alguien la cuidara. Después, le ofreció una manta y la sentó en el sofá. Ahora regreso. Vamos a darte algo rico de comer. Calentó un guiso que tenía guardado en una vieja olla y lo sirvió en un cuenco pequeño. Se lo llevó y se sentó frente a ella. Al principio la niña solo lo observaba, como si no supiera qué hacer. Luego tomó la cuchara, lentamente. Probó una cucharada. Después otra. Más rápido cada vez. Comía como si su vida dependiera de ello. Darien la miraba sin decir nada. Preguntas le cruzaban por la mente. ¿Quién era? ¿Qué hacía sola? Cuando terminó, la niña suspiró y lo miró. Darien sonrió. ¿Te sientes un poco mejor? Ella asintió apenas. Luego él preguntó. ¿Cómo te llamas? Nada. Silencio. Probó otra vez. ¿Dónde vives? Tampoco hubo respuesta. Darien no insistió. Puedes quedarte esta noche aquí. El sofá es cómodo. Yo me quedaré cerca. Le llevó una almohada y otra manta. La niña se acostó, aún envuelta en el abrigo. Cerró los ojos y justo antes de quedarse dormida, murmuró otra vez. ¿Mami? Darien se sentó en el suelo, sin apartar la vista de ella. No sabía quién era ni de dónde venía. Pero sí sabía una cosa, nadie merecía pasar una noche así, sola, bajo la tormenta. Apagó las luces. Solo quedó el sonido del viento.
La mañana siguiente, la luz entraba por la rendija de la ventana. La lluvia había cesado. Afuera se escuchaban unos cuantos pájaros entre los cables eléctricos. Todo parecía en calma, pero algo estaba mal. Darien abrió los ojos de golpe. El sofá estaba vacío. Se levantó de un salto. La manta estaba doblada con cuidado. El abrigo, desaparecido. La puerta, apenas abierta. Una brisa helada entraba desde fuera. Se acercó, con el corazón acelerado. No otra vez, susurró. Salió de la cabaña, escaneando el camino de tierra. Ninguna pisada. Nada. Pero entonces notó algo entre las plantas al borde del porche. Un pedazo de papel doblado y mojado. Lo abrió. Era un dibujo. Hecho con lápices de colores. 3 figuras, la niña, Darien, y una mujer de la misma especie que la pequeña. Alta, con grandes ojos oscuros y una melena ondulada. El brazo de la madre rodeaba a la niña. El otro señalaba hacia lo que parecía una selva. Arriba a la derecha había un símbolo. Un círculo con 2 líneas curvas. Darien lo miró, pensativo. Está tratando de decirme algo. Guardó el papel y tomó su chaqueta. Siguió el sendero más allá de la estación, hacia la zona boscosa que todos evitaban. Allí, el aire era distinto. Más denso. Más cargado. No tardó mucho en verlas, pequeñas huellas frescas, junto a otras más grandes. Un adulto. Es ella, su madre. El bosque se volvió más oscuro a medida que avanzaba. Los árboles crecían en formas irregulares, como si quisieran bloquear el cielo. Apenas se colaba algo de luz entre las ramas. El aire estaba denso, cargado de humedad y ese olor terroso típico del follaje podrido. Darien avanzaba con cuidado, sus botas hundiéndose en el suelo blando, cuando escuchó algo. Una voz. Suave, pero definitivamente no humana. Se agachó entre los arbustos y apartó unas hojas largas. Frente a él apareció una estructura rudimentaria, escondida entre las raíces de un árbol gigantesco. Estaba construida con partes de naves viejas, redes oxidadas y enredaderas del propio bosque. Una columna delgada de humo se elevaba desde el centro. Alguien estaba allí. Darien se acercó sin hacer ruido. Entonces la vio. Luma estaba sentada en el suelo, muy cerca de una mujer alta, también de piel azulada. El brazo de la mujer estaba vendado con telas manchadas. Tenía el rostro marcado por el cansancio y sus ojos, profundos, estaban enrojecidos. La ropa que llevaba colgaba hecha jirones. Darien se quedó quieto. Supo al instante, era la madre. Luma lo notó primero. Señaló hacia él con un dedo y dijo algo en su lengua. La mujer se volvió de golpe. Al verlo, se levantó tambaleándose y levantó una lanza improvisada. No tenía fuerzas, pero su mirada era pura defensa. Darien alzó las manos, sin moverse. No vengo a hacer daño, dijo despacio. Ella no respondió, solo lo observaba con tensión. Luma corrió hasta ella y le mostró el dibujo que había hecho. La mujer lo tomó, lo miró con atención, y luego volvió la vista a Darien. Su expresión cambió. Bajó ligeramente el arma. La niña dijo algo más, con tono suave, y la madre relajó los hombros. Darien dio un paso adelante y se arrodilló. Tú eres su madre. Ella estaba sola. Solo intenté protegerla. La mujer no hablaba, pero miraba a su hija. Luma asintió varias veces. Con lentitud, la madre dejó caer la lanza oxidada al suelo. Darien notó su brazo herido. Sacó un pequeño botiquín de su mochila. No dijo nada, solo le mostró las vendas. ¿Puedo ayudarte? Ella dudó, luego hizo un leve gesto con la cabeza. Una sola vez. Darien trabajó con delicadeza. El corte parecía profundo, probablemente de metal cortante, pero no infectado. Ella apretaba los dientes por el dolor, pero no se apartó. Luma se sentó junto a ellos, tomando las manos de ambos. Por un momento,
Los tres parecían una familia improvisada. Al caer la tarde, Darien recogió ramas secas para reforzar la fogata. Jara, ese era su nombre, lo supo después, lo observaba sin hablar. Ya no con miedo, sino con curiosidad. Luma reía mientras jugaba con piedritas junto al fuego. Era la primera vez que Darien la veía reír. Jara se sentó a su lado y sacó unas raciones secas de una bolsa vieja. Partió un pedazo y se lo ofreció. Darien lo aceptó con cuidado. Era fibroso, con un sabor áspero, pero le recordó al pan rústico de su infancia. Sonrió. No está mal. Jara repitió torpemente las palabras, no. Está mal. Darien rió. Eso es. Gracias. Jara bajó la mirada, pero sus ojos eran más suaves ahora. Señaló su pecho. Jara, dijo con voz ronca. Jara, repitió Darien. Bonito nombre. Ella señaló a su hija. Luma. Luma, dijo él, mirando a la niña. Es perfecto para ella. Después, Luma lo señaló a él. Darien. Asintió. Allí estaban, los tres, bajo los árboles enormes, como una familia temporal creada por el azar. Pero no estaban solos. En las sombras del bosque, algo los vigilaba. Dos pequeños ojos rojos se encendieron entre la maleza. Se apagaron al instante. Lo que fuera, se había ido. Pero el peligro no había desaparecido. Esa noche, Jara permaneció despierta junto al fuego. Luma dormía en su regazo, su cabecita apoyada en el pecho de su madre. Darien dormía del otro lado del refugio, usando su abrigo como manta. Jara lo miraba con desconfianza, incluso ahora. Ella había vivido demasiado. Perseguidos, capturados, despreciados en cada colonia a la que huían. A su especie la trataban como servidumbre barata, como basura. Pero Darien no había exigido nada. Había cuidado de su hija. Había tratado su herida. Y ahora dormía afuera, para que ellas estuvieran más cómodas. Eso significaba algo. Aún así, ella no soltó su arma. La mañana siguiente, Darien se despertó con un olor extraño. Una mezcla de raíces y leña. Abrió los ojos y vio que Jara cocinaba sobre el fuego. En una sartén metálica había raíces tostadas. Al notarlo despierto, Jara arrancó un pedazo y se lo ofreció. No dijo nada. Él lo aceptó. Masticó con cuidado. Estaba duro, algo amargo, pero comible. Gracias, dijo él, sonriendo. Jara observó su cara. Apenas murmuró, como imitando. Gracias. Luma corrió hacia él y lo abrazó del brazo. Darien. Él rió y le revolvió el pelo. Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien? Ella asintió feliz. Darien miró a Jara. Es fuerte. La has criado bien. Jara bajó la mirada. Darien la observó un segundo. ¿Qué le pasó a tu gente? Ella apretó los labios. No respondió de inmediato. Él no insistió. Solo esperó. Finalmente, Jara susurró. Nos tomaron. Nos usaron. Algunos escapamos, yo huí, aún nos buscan. Darien frunció el ceño. ¿Humanos? Ella negó con la cabeza. Algunos humanos, otros, peores. Metió la mano en su bolsa y sacó un trozo de metal quemado. Una vieja placa, con símbolos alienígenas grabados. Estaba rayada, torcida. Mía, dijo. Me marcaban como propiedad. El corazón de Darien se apretó. Se acercó un poco. Ya no perteneces a nadie. Tú y Luma están seguras conmigo. Ella lo miró con atención. No respondió. Pero sus hombros, por primera vez, dejaron de estar tensos. Ese día, Darien ayudó a reparar la estructura. Amarró lonas y restos de paneles rotos para hacer el techo más resistente. Afuera, el bosque seguía en silencio. Pero algo se estaba gestando entre ellos.
Algo nuevo. Algo parecido a confianza. Jara observaba en silencio mientras Darien reforzaba el refugio. Luma, animada, le alcanzaba piezas de metal pequeño, herramientas viejas, incluso ramas largas que él usaba para asegurar las paredes de lona. Por un rato, casi parecía una escena normal, como si fueran una familia arreglando su casa antes del invierno. Pero cuando el sol comenzaba a caer y Darien apretaba el último amarre del techo, un sonido bajo y gutural lo hizo quedarse quieto. Como un gruñido arrastrado desde lo profundo del bosque. Jara también lo oyó. Su cuerpo reaccionó en un segundo, colocándose delante de Luma y empujándola detrás de ella, lista para protegerla. Darien salió del claro y escaneó entre los árboles. Nada, por un instante. Entonces, entre las sombras, una figura apareció. Alto, cubierto con una armadura de tono oscuro como la obsidiana. Avanzaba despacio, y el casco que llevaba en la cabeza reflejaba el último rayo de luz solar. En su espalda colgaba un rifle largo, demasiado avanzado para ser local. Darien supo al instante lo que era, un rastreador profesional. Un cazador de seres vivos. Los habían encontrado. El cazador se detuvo frente a ellos y observó primero a Darien, luego a Jara, y finalmente a la pequeña Luma. Jara tensó su brazo, acercándose a su vieja lanza. Darien se adelantó con paso firme. Ella está bajo mi cuidado, gritó con voz firme. El cazador no respondió. Solo inclinó levemente la cabeza, como si los reconociera, o quizás como si se burlara. Luma se pegó con fuerza a su madre. Darien recogió una rama pesada del suelo. Tendrás que pasar sobre mí, advirtió. Pero el cazador no avanzó. Solo giró lentamente sobre sus talones y se desvaneció entre los árboles. Pasaron unos segundos largos antes de que Jara le tocara suavemente el hombro a Darien. Él se volvió y sus ojos se encontraron. La pregunta no tardó. ¿Lucharías por nosotras? Darien asintió. Sin pensarlo. Ella dejó la mano sobre su hombro más tiempo de lo necesario. Había cambiado algo entre ellos. Esa noche ya no hubo distancias. Se sentaron juntos alrededor del fuego. Luma dormía en los brazos de ambos. Jara miró hacia el cielo estrellado, entre las ramas de los árboles. Eres raro para ser humano. Darien rió. Tú no estás nada mal para ser alienígena. Ella lo miró, confundida. Él sonrió. Nada mal, ¿recuerdas? Jara miró a Luma, que dormía profundamente. Te llama, papá, cuando cree que no escucho. Darien tragó saliva. No lo soy, susurró. Ella respondió. Todavía no. Darien no dijo nada, pero su mano buscó la de Jara. Ella no se apartó. Por la mañana, el viento soplaba con fuerza. Darien calentaba agua para el té. Jara estaba sentada detrás, trenzando el largo cabello de Luma mientras tarareaba algo en su idioma natal. Todo estaba en calma. El cielo despejado, los sonidos del bosque regresando lentamente. Un raro instante de paz. Darien los miraba. Se preguntaba cómo había llegado a esto, como un día cualquiera se había convertido en esta vida improvisada junto a una madre alienígena y su hija. Entonces el aire cambió. Un zumbido grave cortó el cielo. Las aves huyeron volando en todas direcciones. Jara se levantó en alerta. Luma corrió hacia Darien. Él levantó la vista. Una nave negra, pequeña y veloz, giraba sobre las copas de los árboles. Daba vueltas, cada vez más lentas, como si buscara algo. Jara abrió los ojos de par en par. Dron de rastreo. Darien sintió que el corazón se le hundía. Los habían localizado. Tenemos que irnos, dijo ella, ya recogiendo su mochila. Pero la nave soltó una bengala roja antes de desaparecer. La señal ya estaba enviada. Era tarde. Darien desenfundó su pistola. Esta vez no huiremos. Jara lo miró, confundida. ¿Qué? Has estado escapando demasiado tiempo. Ya basta. Yo me quedo. Los distraeré. No podemos ganar, dijo Jara.
Tal vez no, respondió él. Pero no los dejaré llevarte. Guiados por Darien, corrieron hacia una antigua cueva oculta entre las enredaderas. Un lugar que él había usado para refugiarse una vez. Estaba seca y apartada. Allí estarían seguros, por un tiempo. Voy a desviar su rastro, dijo Darien, girando hacia la salida. Jara le tomó la muñeca. Te van a matar. Mejor yo, que Luma. Ella bajó la mirada. ¿Por qué te importa? Darien tardó en responder. Porque yo también fui invisible una vez. Y sé lo que es cuando alguien se queda contigo. Jara no dijo nada. Lo soltó con lentitud. Darien volvió al refugio destruido y comenzó su plan. Dejó huellas falsas hacia el río, marcó árboles con sangre propia, quemó telas viejas para crear un rastro olfativo erróneo. Luego subió a un árbol y esperó. 3 figuras emergieron del bosque. 2 gigantes con armaduras. El tercero, un humano. Se acercaron a los restos de la fogata. Estuvieron aquí hace poco, dijo uno. Ella está cerca, gruñó otro, olfateando el aire. Y siguieron el rastro. En la cueva, Jara sostenía a Luma entre sus brazos. Solo el goteo del agua rompía el silencio. Luma murmuró. Él volverá. Jara no respondió al principio. Luego besó su frente. Sí. Él es fuerte. Pero por dentro, Jara sentía otra cosa. No solo miedo. Esperanza. Al atardecer, Darien regresó. Arañado, con el brazo ensangrentado. Pero sonriendo. Funcionó. Los envié en otra dirección. No los encontrarán. Jara corrió hacia él. Estás sangrando. Nada serio, dijo él, quitándole importancia. Ella lo hizo sentarse y comenzó a curarle el brazo con un paño limpio. Él sonrió. Estás mejorando en esto. Jara lo miró a los ojos. Mentiste por nosotras. Arriesgaste tu vida. Ya no son ellas, respondió. Son mi familia ahora. Ella lo miró en silencio, buscando la verdad en su rostro. Y la encontró. Esa noche durmieron juntos en la cueva. Sin fuego. Solo el sonido de la respiración tranquila y los insectos del bosque. Luma dormía entre ellos, con una sonrisa. Darien, recostado, miraba el techo de roca. Y por primera vez en años, no se sentía solo. Jara descansaba al lado de Darien, más cerca de lo que jamás había estado de alguien humano. Su voz era apenas un susurro. Siempre pensé que los humanos solo sabían quitar. Darien giró lentamente el rostro. Algunos sí. Ella lo miró con atención. Pero tú diste. Él no respondió. No hacía falta. Jara le tomó la mano con lentitud, sus dedos tan ligeros como el aire. Por primera vez en muchos años, su cuerpo no temblaba por miedo. Pero más allá, en el bosque profundo, los cazadores ya se habían percatado del engaño. Esta vez venían con furia. No se detendrían. La próxima vez, no vendrían solos. La mañana amaneció con el aroma dulce de las frutas silvestres y el crujido suave de hojas húmedas bajo la brisa. Dentro de la cueva, los primeros rayos del sol se filtraban a través de las grietas, bailando en las paredes rocosas. Jara ya estaba despierta. Recogía raíces y tallos en un cuenco rústico. Sus movimientos eran precisos, casi invisibles. Años escondida la habían convertido en una sombra. Pero esa mañana, algo en su pecho latía diferente, calma. Luma dormía profundamente, acurrucada contra el costado de Darien. Sus pequeñas manos apretaban su brazo como si de él dependiera todo su mundo. Jara los observaba desde la entrada. No lo había dicho en voz alta, pero en su interior lo sentía con claridad, estaba dejando de huir. Más tarde, Darien se unió. Jara lavaba las plantas que había traído. Darien apenas reconocía alguna, pero seguía sus movimientos. Ella trituró hierbas con una piedra plana, las arrojó al agua caliente y removió con cuidado. ¿Qué estamos cocinando?,
Preguntó él, oliendo el aire con curiosidad. Sopa de raíz de Calti. Antigua receta de las llanuras del norte. Darien frunció la nariz. Tiene un olor potente. Jara sonrió por primera vez en el día. Demasiado fuerte para un estómago débil, como el tuyo. Pruébame, retó él con una sonrisa. Luma aplaudió feliz. Papá come de todo. Darien se detuvo. Jara también. Él la miró. ¿Qué dijiste? Papá, repitió Luma, segura. Mamá dice que papá es fuerte, cuida y nunca se va. Eres tú. Jara no negó nada. Volvió la vista a la sopa, sin emitir palabra. Darien se agachó, al nivel de Luma. ¿De verdad piensas que soy tu papá? Luma asintió, como si la pregunta no necesitara respuesta. Darien se incorporó, su corazón latiendo rápido. Jara, ¿es así como tú también me ves? Ella no habló. Solo siguió revolviendo el caldo. Comieron en silencio. El sabor era intenso, terroso, con un toque picante que hizo toser a Darien. Luma se rió a carcajadas. Jara los observó. Ya no sentía el peso de la amenaza sobre los hombros. Sentía el calor de una pequeña vida entre ellos. Ya no era solo una fugitiva. Era madre. Era mujer. Darien limpió su boca y se estiró. Estuvo increíble. Cocinas como nadie. Jara asintió. Mi madre me enseñó. Seguro estaba orgullosa. Ella miró el fuego. Nunca tuvo tiempo de estarlo. Silencio. Luego lo miró de frente. Sus palabras fueron claras. Entre los míos, solo hacemos una pregunta una vez. Darien frunció el ceño. ¿Qué pregunta? Jara se acercó. ¿Te convertirás en el padre de Luma y en mi compañero? Él parpadeó. Luma los miraba con ojos brillantes. Darien la miró a ella, a su madre. A esa mujer agotada, firme, valiente. No podía mentirse. ¿Lo dices en serio? No juego con esto, dijo Jara. Darien miró a Luma, quien apretó su mano con fuerza. Sí, dijo finalmente. Jara avanzó un paso y apoyó su frente en la de él. Era su forma, su ceremonia. Luma saltó de alegría. Ahora sí tengo papá. Darien la abrazó fuerte, riendo. Jara se sentó a su lado. No sonreía, pero sus ojos lo decían todo. Esa noche, prepararon una fogata más fuerte. Darien afiló piedras para nuevas trampas. Jara dibujó marcas brillantes sobre la entrada, símbolos de protección que brillaban bajo la luna. Luma los ayudó, manchándose las manos de polvo brillante. Luego, ya junto a ella, Darien preguntó. ¿A dónde iremos después? Jara pensó. A donde no nos busquen. ¿Existe ese lugar? Si no, lo crearemos, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Él sonrió. Pero más allá del bosque, sombras se movían. Los cazarrecompensas estaban de regreso. Esta vez con más tecnología. Drones de calor. Sensores. Y la vieja muestra genética de Luma. La búsqueda era real. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Parecían una familia. Construyeron recolectores de agua de lluvia, trampas para animales pequeños, ampliaron el espacio de la cueva. Jara le enseñó a Darien a cocinar raíces sin incendiar su garganta, y él le enseñó a Luma a silbar usando hojas. Cada noche se sentaban junto al fuego. Jara apoyaba su cabeza en el pecho de Darien. Luma dormía entre ellos, como si ese fuera su lugar natural. Por primera vez, eran parte de algo. Pero en el espacio, una nave negra activó su radar. En su interior, una pantalla mostró los datos. Objetivo localizado, dijo uno de los cazadores. El humano del grupo entrecerró los ojos. Mismo sitio 3 días seguidos, dejaron de correr. El jefe dio la orden. Nos movemos al amanecer. 3 drones despegaron como sombras, cruzando el cielo con un zumbido agudo.
En la cueva, Darien terminaba de instalar trampas nuevas. Cables tensos, latas colgando, señales invisibles pero efectivas. La calma estaba a punto de romperse. Darien sabía que en su mochila quedaba una sola bala. No se lo dijo a Jara. Ella estaba cerca del fuego, colgando tiras de carne para que se secaran lentamente al calor. Luma, sentada junto a ella, tarareaba una melodía suave mientras dibujaba en el suelo con una ramita. Darien los miraba con ternura, una sonrisa en su rostro. Pero entonces, un sonido lo tensó de inmediato. El leve tintineo de una lata colgando en la entrada. Una de sus trampas de alerta. Se incorporó en silencio. Su mirada se cruzó con la de Jara. No hicieron falta palabras. Ella reaccionó al instante, levantando a Luma en brazos y colocándola detrás de una roca enorme dentro de la cueva. Darien se deslizó hacia la entrada, con la mano ya sobre su arma. Un zumbido. Bajo, amenazante. Un dron de reconocimiento flotaba entre los árboles, su escáner lanzando destellos rojos entre las ramas. Darien recogió una piedra del suelo, apuntó y la lanzó con fuerza. El dron giró para seguir el movimiento, y se estrelló contra un tronco. Demasiado ruido. Jara, con voz apenas audible. Ya están aquí. Darien se giró hacia ella rápidamente. Toma a Luma. Usa el túnel viejo que te mostré. Yo los retrasaré. No sin ti, susurró ella. Iré después. Necesito ganarles unos minutos. Luma corrió hacia él. Papá, no te vayas. Darien se agachó y le acarició la mejilla. Voy a estar bien, lo prometo. Cuida de mamá, ¿sí? Jara dudó por un segundo eterno, pero luego asintió con los labios apretados. Cargó a su hija y desapareció entre las sombras. Darien se internó en el bosque. Ellos llegaron rápido. 3 cazadores. 2 alienígenas con armaduras oscuras y un humano armado con un fusil largo. Avanzaban en silencio, expertos en su oficio. Darien salió al claro con las manos en alto. ¿Buscaban a alguien? El humano levantó el arma. ¿Dónde están? Darien sonrió, desafiante. Ya se fueron. Igual que su oportunidad. Uno de los alienígenas rugió y se lanzó contra él. Darien se agachó, rodó por el suelo y disparó su última bala. Directo al hombro de la criatura. Cayó pesadamente. Darien corrió hacia el bosque, alejándolos del refugio. Que no escape. Gritó el humano. Mientras tanto, Jara se movía con agilidad por los túneles secretos, con Luma aferrada a ella. La niña, aunque asustada, mantenía los ojos firmes. Mamá, ¿papá va a volver? Jara no respondió. Solo aceleró el paso. Darien corría cuesta abajo, cruzando arbustos, esquivando ramas que le cortaban la piel. Bajó por una pendiente rocosa y cayó sobre un lecho seco de río. Se levantó, cojeando, pero no se detuvo. Hasta que sintió el impacto. Un pinchazo agudo en la pierna. Miró hacia abajo. Un dardo tranquilizante. Sus pasos se volvieron torpes. Desde un árbol cercano, el cazador humano emergió con su rifle apuntando. Lo intentaste, dijo. Te doy crédito por eso. Darien se arrodilló, su respiración pesada. ¿Por qué? Preguntó con rabia. Porque valen una fortuna. Madre alienígena, hija mestiza, genética rara. Alguien pagará mucho. Darien intentó ponerse de pie, pero el hombre alzó su arma. Entonces, un grito. Y algo cortó el aire. Una hoja metálica giró y golpeó el brazo del cazador, haciéndolo gritar. Jara apareció entre los árboles, con una espada en la mano. Su grito era de guerra, de furia contenida. Cargó contra el hombre y le dio una patada que lo tiró al suelo. En un segundo tenía la hoja en su garganta. Darien la miró, apenas consciente. Volviste. Ella lo sostuvo, ayudándolo a ponerse en pie. Nunca me fui. Un crujido los interrumpió. Otro cazador venía detrás.
¿Puedes correr? Le preguntó Jara, mirándolo a los ojos. Casi, respondió Darien con una mueca. Ella le pasó su brazo por los hombros. Juntos huyeron hacia el límite del bosque. Al final del camino, encontraron una pequeña estación de suministros abandonada. Una instalación humana cubierta de maleza. Allí, un viejo conocido de Darien, un mecánico pequeño llamado Ob, los vio llegar ensangrentados. ¿Problemas?, preguntó. Darien asintió, mirando a Jara y a Luma. Familia. Ob no dijo más. Pasen. Aquí están a salvo. Esa noche, Darien reposaba con la pierna vendada. Jara se sentó a su lado, sin decir palabra al principio. Luma dormía tranquila en una cuna improvisada. No deberías haber vuelto, murmuró Darien. Hiciste tú lo mismo, respondió Jara. Se inclinó y lo besó en la frente. Entre su gente, ese gesto no era simple afecto, era promesa. Vínculo. Dijiste que sí, susurró ella. No puedes dejarme ahora. Darien rió débilmente. Lo prometo. Afuera, muy lejos, ocultos entre las nubes, los cazadores seguían observando. Esta vez, no jugarían más. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. El puesto humano era pequeño, viejo, sin lujos. Pero para Jara, esa noche, era un hogar. Un refugio real. Por fin. Por primera vez en mucho tiempo, dentro de esa vieja estructura metálica perdida en el bosque, Darien estaba sanando. Su pierna seguía débil, pero el color había regresado a su rostro. Reía bajo mientras Luma le colocaba flores silvestres en la cabeza, coronándolo con orgullo. «Eres el rey del bosque», gritaba ella alegremente. Jara lo miraba desde el umbral de la puerta con los brazos cruzados, una media sonrisa, rara en ella, dibujada en sus labios. Lo que estaba viendo no era un juego, era su hogar. Su hija. Su guardián. Su compañero. Él le había dicho que sí. Ahora ella se lo creía. Esa noche, Jara subió silenciosamente al techo del refugio y se sentó bajo el cielo. Las estrellas brillaban como luciérnagas fijas. Las dos lunas del planeta colgaban en lo alto, redondas y claras. Su cabello caía como un manto oscuro con la brisa nocturna. Darien subió después, cojeando apenas, pero con una sonrisa constante. Se sentó a su lado. ¿Duele menos?, preguntó ella. Solo cuando estás cerca, respondió él. Jara ladeó la cabeza. Eso fue un intento de coqueteo, ¿cierto? El mejor que tengo, dijo él con una sonrisa torpe. Ella volvió la vista al firmamento. En mi cultura no hay templos ni alianzas de metal. Cuando dos se eligen, lo hacen bajo el cielo. Con las estrellas como testigos. Darien la miró en silencio. Entonces hagámoslo. Jara lo miró, sorprendida. Él metió la mano en su chaqueta y sacó un collar rústico. Un trozo de cuerda trenzada con una piedra azul. Luma la había encontrado, y él mismo la había limpiado y atado. No es oro. Ni de otro mundo. Pero es nuestro. Jara lo tomó con manos temblorosas. Darien se puso de pie y luego se arrodilló ante ella. Tú me diste una razón para pelear. Para quedarme. Para sentir. ¿Serás mi compañera, ahora y para siempre? La garganta de Jara se cerró. Apenas pudo susurrar. Ya lo soy. Desde la escalera, una cabecita con ojos brillantes los miraba. Luma los había escuchado todo. Jara le colocó el collar a Darien con delicadeza. Él inclinó su frente hasta tocarla de ella. No fue necesario decir más. Las estrellas fueron sus testigos. Pero al amanecer, todo se rompió. Explosiones retumbaron en el bosque. Las paredes del refugio temblaron. Alarmas antiguas empezaron a sonar. Darien se levantó de la cama como pudo, agarrando su vieja pistola. Jara cubrió a Luma con su cuerpo. Ob entró corriendo. Están aquí. 3 naves, aterrizando cerca.
Jara apretó los dientes. No más huida. Darien la miró. Estoy contigo. ¿Los escudos? Preguntó. No resistirán más de 20 minutos, respondió Ob. Darien asintió. Entonces los haremos valer. El asalto fue brutal. Los cazadores rompieron las puertas con armas sónicas. Guardias improvisados fueron superados. Darien luchó como un animal salvaje, con tubos, herramientas, lo que fuera. Jara era otra sombra. Saltaba, cortaba, giraba, sus espadas como fuego puro. Defendía algo más que su vida ahora. Defendía su familia. Luma y Ob estaban encerrados en una bodega. Protégela, dijo Darien antes de volver al campo. En el corazón del conflicto, Jara se encontró cara a cara con el cazador que la había seguido por media galaxia. Fuiste comprada. Eres propiedad del sindicato. No pertenezco a nadie, respondió ella con rabia. Y atacó. Metal contra metal. Las chispas volaban, los golpes resonaban. Pero esta vez, Jara no dudó. Tenía un propósito. Tenía amor. Darien se unió a la lucha, herido pero firme. Juntos, espalda con espalda, rechazaron oleada tras oleada. Al final, las naves enemigas alzaron vuelo, retirándose al cielo sin victoria. Habían perdido. La estación quedó en silencio. El sol empezaba a subir. Darien se apoyó en Jara, exhausto pero sonriendo. ¿Ganamos? Ella besó su mejilla. Sobrevivimos. Luma corrió hacia ellos y los abrazó fuerte. ¿Ya estamos a salvo? Darien miró a Jara. Ella al horizonte. Por primera vez, la respuesta se sentía real. Sí. Esa noche hubo celebración. Música antigua salía de los altavoces oxidados. Jara vestía una túnica sencilla. Darien, su chaqueta remendada. Luma reía mientras giraba por la sala. Uno a uno llegaron vecinos y forasteros, con comida, regalos y respeto. La familia que resistió se había convertido en algo más, un símbolo. Bajo las lunas gemelas, Darien y Jara bailaron lentamente. ¿Seguiremos huyendo? Preguntó ella. No, dijo él. Este es nuestro mundo ahora. Y en ese momento, solo existían ellos. Y un lugar al que por fin podían llamar hogar.